Hermoso que estás aquí, aquí tan cerca de mí. Eres todo lo que quiero, me desespero por ti. Sorpréndeme una vez más, no me conformo, Señor. Eres todo lo que anhelo, quiero vivir para ti. Déjame estar aquí junto a ti, mi Jesús. ¿Empezamos? Hermoso que estás aquí, aquí tan cerca de mí. Eres todo lo que quiero, me desespero por ti. Sorpréndeme una vez más, dice. Sorpréndeme una vez más. No me conformo, Señor. No me conformo, Señor. Eres todo lo que anhelo, eres todo lo que anhelo. Quiero vivir para ti. Déjame estar, déjame estar aquí junto a ti, mi Jesús. Oh, yo soy un altar donde puede morar hoy tu dulce presencia. Oh, ven, toma todo de mí, que sea digno de... Deuteronomio capítulo 30 del 19 al 20. ¿Qué te parece si lo leemos juntos todos? Amén. Vamos a leer, dice. Aquí está hablando el Señor, nuestro Dios, y dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra ustedes, que les he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Amén. Aleluya. Entonces aquí el Señor está hablando de las consecuencias de una restauración y de las bendiciones que Él quiere dar a su pueblo. Pero entonces Él pone de testigos a quién, hermano, a los cielos. ¿Y a quién más? ¿Y qué es ser testigos, hermano? ¿Qué es lo que quiere decir la Escritura? Ser testigos es de que Dios ha hecho un pacto con su pueblo. Y Dios ha puesto la vida y la muerte, la bendición, la maldición. Y entonces le dice al pueblo: escoge tú, toma una decisión. Amén. Entonces es como hoy decidieron, porque escoger es tomar una decisión. Amén. Y hoy decidieron ustedes venir a la casa del Señor, a su santuario, a recibir lo que Él ha preparado. Y así como dice el Salmo, Él ha preparado una mesa en presencia de nosotros, delante de nuestros angustiadores. Y Él ha preparado algo para edificar tu vida, para consolar tu vida, para exhortar tu vida, mi hermano, así también como la mía. Pero es una decisión, y dice el Señor: escoge tú. Y en este tiempo le hablaba a su pueblo, y de alguna manera, ¿qué representa poner de testigos a los cielos y a la tierra? Cuando uno medita la palabra, descubre algo muy importante, que son cosas
que Dios hizo, porque Él es nuestro creador, ¿verdad? Pero cuando Él hizo los cielos y la tierra, les dio mandamientos. Y de alguna manera cuando le dijo a los cielos, reproduce, en el principio de la creación, ¿qué pasó, hermano, ahí? ¿Qué se produjo? Obedecieron, pero ¿qué se produjo en los cielos? Las aves, mi hermano. ¿O no le dijo así el Señor a los cielos? Produce. ¿Y produjeron? ¿Sí o no, mi hermano? ¿O todavía no lo crees? Amén. Entonces, Él les dio mandamientos a la tierra. ¿Qué le dijo? Produce. Y produjo. Entonces, ¿qué significa? Que de alguna manera los cielos y la tierra son fieles testigos de lo que Dios le dio a su pueblo. ¿Por qué? Porque los cielos representan la tierra, lo que Dios les ha pedido, y de alguna manera ellos siempre han obedecido ¿a qué? A su palabra. Si estamos aquí, ellos siempre han obedecido a su palabra. Amén. Y por eso son dignos representantes de ser testigos de que Dios a este pueblo le dio la bendición de escoger, poner delante de ellos la vida, la bendición. Y es una decisión, mi hermano. Entonces, el mensaje que hoy el Señor nos da es poder meditar esta parte, mi hermano. La obra que el Señor hace delante de nosotros, lo que Él nos ha dado, mi hermano. Y tú y yo vamos a tomar decisiones. Vamos a ver una ilustración ahí en el capítulo 18 de Primera de Reyes, por favor, ¿me acompañas? Aleluya. Ahí vamos a leer esto que el Señor ha puesto en nuestro corazón, amén. Ahí en el capítulo 18, vamos a leer del 17 al 21, amén. Me dices cuando ya hayas encontrado la cita, si no acá atrás están las pantallas, y dice así la palabra. Primera de Reyes 18, 17. Cuando Acab, el rey Acab, vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió, Elías respondió a este rey y le dijo: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando ¿qué? Los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Verso 20. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, les hizo una pregunta. ¿A quién se dirigió el profeta? Al pueblo de Israel, ¿verdad? Y les hizo esta pregunta: ¿hasta cuándo claudicarán ustedes entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, síguele, y si Baal, ir en pos de él. Y el pueblo no respondió nada. Aquí nuevamente esta historia nos muestra al profeta Elías, pero también nos habla de una decisión que iba a venir en medio del pueblo de Israel. Pero hay algo que enseña la Escritura, la necesidad del pueblo de Israel. ¿Cuál era, hermano? Dos pensamientos. Entonces, ¿cuál era el problema de Israel? Dos pensamientos. Di conmigo, dos pensamientos. Amén. Entonces ese era el problema. Y el profeta de alguna manera exhibe la necesidad del pueblo, porque ¿qué había pasado con este pueblo en los tiempos de Elías? Había apostatado, mi hermano.
Jezabel era una mujer manipuladora, una mujer que a través del rey Acab, que era su esposo, perseguía a los profetas de Dios y los mataba. Y entonces ella patrocinó ¿a quién? A profetas falsos de un dios llamado Baal y una diosa llamada Acera. Muchos de ustedes conocen la historia, pero aquí ¿cuál es el punto, hermano? Que el pueblo había ido en pos de esas voces, había ido detrás de esas voces, de esos falsos profetas que se levantaban en medio del pueblo y parecía que profetizaban, pero solo profetizaban en una inspiración diabólica, en una inspiración que no venía de Dios. Y el pueblo había sido arrastrado a la apostasía, mi hermano. Pero entonces el Dios que conoce los corazones, que conoce la necesidad de su pueblo, Él a través de este profeta hizo algo, mostró la raíz del problema. ¿Por qué su pueblo había apostatado? ¿Qué es apostasía, hermanos? Muchos de ustedes ya saben. Y para los que no saben, apostasía o apostatar es negar mi fe, mi hermano. Eso es apostasía. Es cuando yo niego mi fe, es cuando yo niego las escrituras, es cuando yo tomo la decisión de volver atrás a los dioses que antes que creíamos. Eso es apostasía, y es lo que estaba pasando con este pueblo. Y entonces dice: congrégame al pueblo de Israel, trae a esos profetas y vamos a hacer algo. Pero ¿saben qué? Vamos a reunirnos. ¿Qué dice el verso 24? Vamos a hacer esto, les dijo Elías. Invoquemos nosotros el nombre, invoquen ustedes el nombre de sus dioses. ¿Sí estamos ahí? Y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de ¿qué? Por medio de fuego, este sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: que así sea. Entonces era un momento donde se iba a demostrar quién era el verdadero Dios. ¿Por medio de qué? De fuego. Amén. Pero entonces vamos a meditar esta parte, la raíz de la apostasía, el problema que tenía el pueblo de Israel. Dice: tienen dos pensamientos. Y por tener dos pensamientos, ustedes han claudicado. Meditando la palabra, sus raíces originales, profundizando. La palabra claudicar, ¿sí entiendes qué significa la palabra claudicar? Tiene que ver con rendirse. ¿Está bien? Entonces, ¿qué significa la palabra claudicar? Rendirse, desistir. Es lo que significa la palabra claudicar. Significa dejar de poner resistencia, significa ceder, significa dejar de cumplir con obligaciones. Eso es lo que les quería decir. Dios quería hablar al corazón de su pueblo y mostrarles lo que había en su corazón. Y ellos habían cedido, habían dejado responsabilidades que a través de la palabra de Dios, de sus mandamientos, tenían que obedecer. Y lo habían dejado de hacer. Habían faltado a principios propios del pueblo, de ser un pueblo de Dios, de ser el pueblo de Dios. Habían dejado principios, bases que tenían que ver con su fe, y habían dejado eso. También significa vacilar. Eso es lo que significa la palabra claudicar, vacilar. ¿Y qué significa vacilar? Es como un pájaro que llega a un árbol y está de una hoja a otra hoja. Entonces, cuando los Baales, cuando esos hombres, esos profetas invocaban a su dios Baal, ellos hacían danzas y hacían esto. Y era lo que el pueblo de Dios
hasta ahí había caído. Estaban vacilando, mi hermano. No podían decidirse. Vacilar tiene que ver con no tomar decisiones. Ese era el problema. Y eso tiene que ver con dos pensamientos. Cuando hay dos pensamientos, el resultado es claudicar, es vacilar, es rendirse, es ceder, es desistir de lo que he creído. Y entonces, ¿cuál era el problema? No tomaban decisiones. Había raíces generacionales donde ellos sabían que había sido el pueblo escogido, que a través de Abraham, de Isaac y de Jacob, ellos sabían, de esos patriarcas sabían que había nacido la nación de Israel. Y habían estado 400 años en Egipto. Y Dios con mano poderosa los había sacado y habían andado en el desierto y Dios les había dado la promesa. Ellos tenían la promesa de pasar a la tierra de Canaán, a la tierra prometida. Y esa obra la había hecho el Señor en su pueblo. Pero ahora en los tiempos de Elías, el pueblo había negado su fe, vacilaba, no tomaba decisiones de acuerdo a su fe. Las decisiones que tomaban eran decisiones de acuerdo a los dioses que estaban alrededor de ¿qué? De ellos, de otros pueblos, de otras naciones. Y ellos habían abrazado. ¿Y quién era uno de ellos? Baal, Acera. Habían levantado ¿qué? Altares. ¿Y quién había empezado todo este mal? El rey Acab. Dice la escritura que él había hecho. ¿Me puedes acompañar un poco ahí al verso, capítulo 16, 31, por favor? Y vamos a ver un poco de la historia de este rey de Israel. Ahí en el verso 31, capítulo 16. Dice la palabra. Habla de Acab, de su reinado. Y dice, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer ¿a quién? Hija de un hombre llamado Etbal, rey de los Sidonios. Y fue y sirvió a Baal. ¿Y qué hizo este rey? Y no tan solo le adoró a este dios pagano, e hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de Acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes de él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. ¿Se da cuenta? Capítulo 18, verso 3. Verso 2 y 3. Vamos a ver esta parte. Tiene que ver con la historia que estamos meditando. Fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era ¿qué? Era grave en Samaria. Y Acab llamó a Abdías, su mayordomo, y Abdías era en gran manera temeroso de Jehová. Pero cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, este mayordomo tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas, y los sustentó con pan y agua. Ahora entiendes lo que estaba pasando. Había persecución, ¿verdad? ¿Sobre quiénes? Sobre los verdaderos profetas de Dios. ¿Qué más había? Había hambre, ¿verdad? Había sequía y no iba a llover durante 3 años. Y venía este profeta, porque Dios le había dado la palabra, y ve con el rey Acab y dile lo que va a pasar. Y era una gran necesidad. Y entonces ahora entiendes por qué este rey, cuando tienen un encuentro los dos, este rey le dice al profeta Elías: ¿por qué turbas a Israel? Eres tú el que turbas a Israel. ¿Quién era el que estaba turbando? ¿Quién era el que estaba trayendo maldición a Israel?
¿Quién era el que estaba trayendo desgracia, hambre por causa del pecado, por causa de la apostasía? ¿Quién era, mi hermano? El rey Acab. Y qué importante meditar esto, porque la obra de Dios tiene que ver con el corazón, mi hermano. Dios mira la apariencia, tu dinero, tus bienes. Él nos los ha dado. Él es dueño del oro y de la plata, ¿verdad? Pero de alguna manera la obra del Señor tiene que ver con el corazón de los jóvenes, tiene que ver con el corazón de estos matrimonios. Y Él quiere transformarlos. Y en este tiempo había una gran necesidad. El corazón de este pueblo se había alejado de su Dios. Por eso Deuteronomio dice, mira, si tú escoges seguirme, si tú escoges la vida, la bendición, ¿sabes qué? Tú vas a aprender a amarme, a reconocerme en todos tus caminos. Y era un pueblo que dentro de su corazón no amaba a su Dios, amaba a otros dioses, servía a otros dioses. Y vamos a ver, para terminar esta ilustración, ahí en el verso 18:36. Y llegó la hora, ¿verdad?, para ofrecer el holocausto. Verso 36. Y se acercó el profeta Elías y dijo, ¿sí estamos ahí? Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea manifiesto que tú eres el Dios de Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que este pueblo que tú, oh Jehová, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. 38. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Hasta ahí, mi hermano. Ahora, ¿qué es lo que muestra el profeta? Dos cosas muy importantes. ¿Quién estaba detrás de todo esto? ¿Quién estaba detrás del profeta? ¿Quién estaba inspirándolo? ¿Quién había permitido? ¿Quién era el que había puesto el querer como el hacer? ¿Quién era el que quería hablar a su pueblo? Era Dios mismo a través de este hombre. No era algo que Elías quería hacer, era un mandato de Dios. Porque es lo que dice Elías, esto es lo que Dios ha permitido, esto es lo que Dios manda, que confrontar a su pueblo, hablarle a su pueblo. Esta es la necesidad de su pueblo. Era necesario exponer esto. Y Dios lo había inspirado, había puesto palabra en la boca, pero también señales. Y descendió fuego del cielo, aleluya. Amén. Ese es el respaldo de Dios. Él confirma con su palabra, siempre va a ser confirmada con un respaldo, con señales. Aleluya. Y Dios tenía ese privilegio y dijo, yo soy su siervo. Y entonces el pueblo, cuando vio que cayó fuego del cielo, ¿qué hizo, mi hermano? Reconoció que era. Entonces, pero ahora meditemos esto. El profeta dijo una verdad del corazón de Dios hacia su pueblo. ¿Qué es lo que quiere hacer Dios con este mensaje? Volver el corazón de su pueblo a Él. Otra vez, ¿qué es lo que hizo Dios con este respaldo, con estas señales? Volver el corazón de su pueblo a Él, hermano. Yo te pregunto, hermano, ¿crees que Dios pueda usar mi vida para hablar a tu corazón, para que tu corazón se vuelva a Él? Hermano, pero yo sirvo.
hermano, pero hoy vine. Mira, hermano, hemos visto a través de todos estos años que en medio del pueblo, en mi propia vida, puede haber la necesidad de estar aquí sentado, de estar aquí sirviendo, de estar aquí alabando al Señor, pero nuestro corazón no está unido a nuestro Dios. No hay una verdadera comunión con Él, no hay revelación, porque nuestro corazón tiene dos pensamientos, porque hemos claudicado. Pasa, mi hermano, lo he visto a través del Espíritu Santo. ¿Y en qué te das cuenta? Cuando el corazón de una hija de Dios, de un joven, de un hombre, un varón, que su corazón no está unido al de Dios. ¿Sabes en qué te das cuenta? En el servicio, en la entrega, en la forma como uno se humilla delante de Él. Pregunta, mi hermano, preguntémonos, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo humillarnos? A veces no podemos, no sale, no brota. Necesita pasar algo en mi vida que me duela, que me aflija, para que entonces me quebrante. Pero ¿sabes cuál es la realidad? Que el corazón nuestro no está unido al de nuestro Dios, y por eso Él viene con una palabra, porque hemos claudicado. Hemos cedido a lo que hemos creído. Nuestro Dios es un fuego consumidor. Él permanece fiel. Él hizo los cielos y la tierra. Y Él quiere que tomes decisiones. ¿Y sabes qué? Si el motivo de tomar decisiones para servirle al Señor es que termina un año y comienza el otro, eso se llama positivismo. Y eso no es una inspiración que viene a través del Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Dios va a inspirar a un pueblo. Dios va a producir una tristeza para que el pueblo se convierta a Él, para que nosotros, jóvenes, ancianos, siervos y siervas, nos humillemos delante de su presencia. Porque ese es el propósito por el cual somos su pueblo, mi hermano. Hermano, yo te pregunto, ¿recibes esta palabra? ¿Recibes esta palabra? ¿Y qué es tener dos pensamientos? Santiago, capítulo 1. Aleluya. Vamos ahí. Y la Escritura nos muestra. Y aquí el capítulo 1 habla de pedir sabiduría en oración, pero también en entender la necesidad de pedir sabiduría de Dios. Pero el verso 6 nos muestra algo más. Vamos a leer del 6 al 8. Amén. Dice la Escritura. Y está hablando de pedir sabiduría, ¿verdad? Pero pida con fe, ¿verdad? Entonces, ¿cómo debemos pedir sabiduría? Pero aquí habla algo que hay que resaltar, y dice, no dudando nada, porque el que duda es semejante a ¿qué? Entonces, aquí la Escritura me muestra y me enseña algo muy importante cuando dentro de nosotros hay duda. ¿Qué es la palabra duda, hermanos? Inseguridad. Por ahí escuché que dijeron no creer. ¿Qué más duda? Incertidumbre. ¿Qué más? ¿Qué significa duda? Incertidumbre, inseguridad, no creer. ¿Qué más? ¿Cómo? ¿Allá qué dijeron? Miedo tiene que ver con temor también. Entonces dice, el que duda,
Vamos a hablar de la duda. Es semejante a la onda del mar. Medita la onda del mar, dice. Que es arrastrada por el viento y echada, ¿cómo? Entonces, ¿qué hacían? ¿Qué significa vacilar? No decidirse porque hay duda, mi hermano. Y sigue diciendo, ahí va, no piense quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Y aquí muestra los dos pensamientos. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces, ¿qué significa dos pensamientos? Dos personalidades, doble ánimo. Y no hablo de ahorita en estos tiempos, me detectaron que soy bipolar, ¿no? Me hicieron unos estudios y soy bipolar. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de doble ánimo. Hay que ir al psicólogo, si por ahí te detectaron eso. No, estoy bromeando, hermano. Amén. Pero ¿sabe qué, mi hermano? Doble ánimo. ¿Qué significa doble ánimo? Que de repente mi estado de ánimo depende de las circunstancias. Depende cuando me va bien, y es la forma como mi estado de ánimo está, que agradecido a Dios, quiero buscarlo, quiero servirle, porque estamos hablando al pueblo de Dios. Amén. Y entonces mi estado de ánimo depende si obedezco a Dios o no obedezco a Dios, si me sujeto, si me someto a Dios. Y dice la palabra, cuando un hijo de Dios, un joven, un hombre, mi propia vida, tiene esa necesidad, lo único que va a pasar es que tú y yo vamos a ser inconstantes, hermanos. Vamos a ser inconstantes. ¿Y qué es ser inconstante? Que de repente vamos a decir, Señor, a las naciones vamos a alcanzar eso. Señor, voy a hacer esto para ti. Señor, ahora este año que ya va a empezar, ahora voy a servirte, me voy a comprometer contigo, Señor. Pero si sucede algo dentro de ti tú tienes esa necesidad de dos pensamientos, de una condición donde de repente tu ánimo cambia, no vas a lograr el propósito que Dios por el cual te llamó. No lo vas a alcanzar. No vamos a ver la gloria de Dios si esa es nuestra condición. Y lo más seguro, que neguemos nuestra fe, que volvamos atrás, que demos un mal testimonio dentro de este pueblo y allá afuera, porque uno se vuelve inconstante, mi hermano. ¿Cuál es lo contrario de inconstante? Perseverante, diligente. De repente llega la hermana y saluda a todos, pero de repente no quiere que ni las moscas la saluden. Entonces, de repente nosotros vemos eso aquí, mi hermano. De repente la hermana te saluda, de repente no, y de repente si tú también tienes esta necesidad, ya quieres volver atrás. ¿Para qué voy si son unos hipócritas? Si esto, si aquello. Entonces, ¿qué está pasando con el corazón? Porque es nuestro corazón. Cuando nuestro corazón está unido al Señor, hay plenitud de gozo. No hay rebeldía. Cuando nuestro corazón está unido al Señor, es como una relación, aleluya. Lo conoces. Se vuelve una pasión, pero no una pasión de la carne, sino porque aprendes a conocer su santidad, aprendes a conocer sus virtudes, y eso hace que tu corazón se rinda. Y eso es lo que el Señor quiere hacer contigo, conmigo, con tus hijos, aleluya. ¿Tú lo crees? ¿Por qué no le das un aplauso al Señor? ¿O dudas? ¿O estás dudando? ¿O dudas que Dios pueda hablar a tu vida a través de mi vida? Esta es nuestra necesidad, mi hermano. Mira,
Vamos ahí a la palabra, ahí al libro de Hebreos 3, perdón. Amén, ¿estamos aquí? Por ahí pellizca al que esté queriéndose dormir o tráele un vasito de agua y échasela en la cara para que se quite. No, perdón, dásela. Aleluya. Algunos vienen desvelados con tanta cuetiza, ¿verdad? Espero que sea por eso, ¿verdad? Allá donde fuimos, allá en Cuernavaca, nos hospedaron ahí en una casa y a 3 hermanos pues les tocó la king size y a otra hermana una cama para ella solita y a nosotros nos tocó el suelo en otra casa y ahí hasta tuvimos que barrer ahí el piso donde nos dormimos, había hasta tierra. Pero ¿sabes qué? ¿Por qué doy este testimonio? Porque no los dejaron dormir a los hermanos. La cuetiza, los balazos, allá echan balazos, hermano. No los dejaron dormir. Y ahí las motos, ahí casi estaban aquí en el oído. Se durmieron a las 4:30 de la mañana los hermanos. Imagínate cómo estaría la celebración. Y nosotros, mira, tranquis. Amén. Entonces, yo creo que si tú estás desvelado, no es por la cuetiza. No porque hayas estado festejando, ¿verdad? Eso ya nosotros ya no, ¿verdad? ¿Verdad que no? Mire, voy a hablar, esto me lo pone el Señor. Yo hablo lo que el Señor me pone. Estamos hablando de apostasía, mi hermano. Estamos hablando de que 2 personalidades, ahorita voy para allá. Doble ánimo, 2 pensamientos. ¿Y sabes qué, amado hermano? Que es muy importante conocer la buena voluntad de Dios. Y me daba esto el Señor. Si tú todavía pones tu arbolito de Navidad, pregúntate, porque hablar de apostasía, ahorita vamos a ir para allá, es de adquirir, de someterse, de ceder a costumbres mundanas, paganas, porque estamos hablando de dioses paganos. Y el Señor me ponía, y perdón, y yo sé que tal vez esto, algunos si todavía practican esa parte de que ponen su arbolito, es para bien, hermano, no es para mal, nadie te va a señalar, nosotros estamos aquí para servir y para ayudar y para que juntos aprendamos a conocer lo que Dios nos ha dado, la vida. Amén, la bendición, cuando nosotros obedecemos a su palabra, cuando viene una sabiduría de Él aquí a tu corazón y te das cuenta y aprendes a diferenciar entre lo santo y lo mundano, entre lo santo y lo profano, entre las costumbres y su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, meditemos, poner un árbol de Navidad. ¿Qué representa? ¿Está escrito? ¿No representan costumbres, hermano? ¿Tradiciones? ¿Verdad que sí? Y entonces los ponemos y es un árbol con las lucecitas, las esferitas, y ahí van a llegar los regalos. Pero ¿sabe qué, mi hermano? ¿Eso va a unir a tu familia? ¿Eso va a hacer feliz a tus hijos? Tal vez por el momento, ¿no? Están chiquitos. A ellos no les digan esto. Es más, de una vez les digo, Santa Claus es papá y mamá. Y los Reyes Magos, papá y mamá. Y Yuli por allá grita, amén. Entonces lo reciben, hermanos, en la paz del Señor, porque ¿para qué nos ha puesto el Señor aquí? Para ser siervos, no para enseñorearnos, para hacerlo voluntariamente, con amor, en la guianza de su palabra y del Espíritu Santo. Y ¿sabes qué? Cuando uno deja esas cosas y empieza a agradar a Dios, de repente lo que tanto esperabas, llega. Llega, mi hermano.
Ayer una hermana me daba testimonio allá en Islahuaca. Hermano, estoy embarazada. No sé si entiendas lo que quiero decirte. No podía estar embarazada. Le decían que lo que tenía ahí era un tumor y que le tenían que quitar la matriz. Y ella empezó a humillarse, porque vimos su humillación, empezó a humillarse, a someterse a Dios. Y lo que los médicos le dijeron, nada que ver. Bendito el fruto del vientre. Herencia de Jehová son nuestros hijos. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Estas bendiciones te alcanzarán a donde vayas. Será bendito el fruto de tu vientre. Amén. Pero ¿cuándo? Cuando obedecemos su palabra. ¿Y cómo vamos a obedecer su palabra si no la conocemos? Discipulados. Vamos a seguir trabajando en esa área. Amén. Ahora vamos al mensaje, hermanos. Isaías 29. Por favor. Isaías 29, aleluya. Vamos a leer ahí el verso 13, vamos a leerlo todos juntos. 29:13. Y vamos a ver la necesidad de su pueblo. Y Dios habla a su pueblo. Y fíjate lo que el profeta lleva a este pueblo y dice: dice pues el Señor. ¿Quién está hablando? ¿A quién? ¿Por qué este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí? Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que le ha sido ¿qué? ¿Quién conoce el corazón tuyo, mi hermano? Y entonces aquí traía una verdad. Había una ceguera, había hipocresía, había dos pensamientos. Y de repente era un pueblo que decía, hablaba de Dios con su boca: Dios, eres grande. Dios, gracias por bendecirme. Y con sus labios, ¿qué? Lo honraban. Pero Dios veía lo que el hombre no podía ver. El corazón de mi pueblo está lejos de mí. Por eso el Señor hoy te habla, mi hermana, porque así me habló a mí. Hemos claudicado, no hemos estado dispuestos a defender lo que hemos oído y recibido, lo que hemos creído. Muchos de nosotros estamos dudando. Hay incredulidad, y las escrituras me muestran que siempre ha habido ¿qué? Duda, incredulidad. Pero tú no, porque Dios te está hablando, mi hermano. ¿Y sabes qué? Así como el profeta, ¿no? Él quiere que tu corazón se desborde por sentir tu presencia. ¿Cuándo fue la última vez verdaderamente la presencia del Espíritu Santo confortó tu corazón? Y no estoy hablando de una caricia de un hombre. No estoy hablando de la felicidad que producen nuestros hijos. No se compara. Y Él quiere que del cielo se derrame su espíritu sobre sus siervas, sobre sus siervos. Porque hay heridas
que nadie ha sanado y que nadie va a sanar. Y solamente el amor de Él va a echar fuera ese temor que tienes. He visto con mis ojos, lo vimos allá en Cuernavaca, siervos aquí adelante en el altar, tocando alabanza, llevando el coro. Pero de repente cuando viene la palabra como una espada y traspasa el corazón, ese hijo de Dios, ese siervo, se da cuenta que no tiene paz, que está cansado, que se ha enfriado, mi hermano. Aunque estemos aquí, se ha enfriado su corazón. Y el Señor estaba sanando ahí, estaba confrontándolos, y venían, hermano, el Señor me habló y tengo esta necesidad. Mi matrimonio. ¿Cuál es tu necesidad? Que te ha robado la paz. ¿Cuál es ese temor que llevas que te hace dudar que si tú crees verás la gloria de Dios? Estás esperando, escucha, estás esperando lo que haga la persona que está a tu lado, y no estás esperando en Él. ¿Y sabes por qué? Porque dudas. Y eso es lo que el Espíritu Santo muestra hoy. Estás esperando resolver un problema con tu esposo, que cambie, porque no esperas en Él. No serán avergonzados los que confían en Él. ¿Y qué es lo que hace la diferencia? Ahí en tu corazón. De repente en nuestro trabajo, en nuestra familia, nos hemos olvidado que nuestra conducta debe ser diferente a la de los demás. Y los demás se dan cuenta cómo somos contenciosos, hasta vulgares, mi hermano, hasta en pecado, mi hermano, porque nos hemos rendido a lo que el mundo nos ofrece. Porque ¿qué representa el mundo? Esos dioses paganos que abrazan los demás. Josué, capítulo 30. Capítulo 24. Fíjate lo que dice el verso 14. Y escucha el contexto, hermano, antes que leamos el verso 14 del capítulo 24 del libro de Josué. José ya era un anciano, mi hermano, un hombre que había dado testimonio, que tenía un llamado. Si estamos aquí, que Dios estaba con él, así como estuvo con Moisés, y que Dios le había dicho a Josué: tú pasarás este Jordán, nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Y él le había creído a Dios, y ahora ya era viejo, mi hermano, y había que hacer algo. Dios a muchos de nosotros nos va a sacar de este lugar, pero para bien, para llevar la palabra allá afuera, donde está la necesidad, aquí como también aquí hay necesidad. Dios va a hacer eso, mi hermano, porque esa es su voluntad en este ministerio. Pero Josué entendía que ya iba a morir y tenía que hacer algo, porque él era responsable de un pueblo. Dios le había dado esa autoridad y ese respaldo. ¿Y sabes qué?
que habló al pueblo y le dijo: ahora pues, teman a Jehová. ¿Qué le dijo al pueblo? Teman a Jehová y sírvanle con integridad. Un día vas a servir, hermana. Ya es tiempo. ¿A qué? ¿A quién? A Él. ¿Cómo? Con integridad. ¿Y cómo? En verdad. Con un corazón que fue circuncidado, no en el prepucio de un varón, sino ahora una circuncisión que Él hace a través del Espíritu Santo aquí, donde Él te sella y donde ahora entiendes el reino de los cielos, donde has nacido de nuevo, donde a través del mensaje del Señor tú ahora eres una nueva criatura. Y las cosas del pasado, del mundo, de ese pasado tormentoso, quedaron atrás. Y ahora sí, como decía aquí, quiten de entre ustedes los dioses los cuales sirvieron, ¿quién? Nuestros padres al otro lado del río y en Egipto. ¿Y qué? Sirvan a Jehová. Y si te parece mal lo que estás escuchando, dice, de servir a Jehová, escoge, dice, toma una decisión. Hoy, ¿a quién vas a servir? Si a los dioses a quien sirvieron nuestros padres, las generaciones que nos inculcaron costumbres, tradiciones, o a los dioses del otro lado del río, de los dioses de los amorreos en cuya tierra habitas. Pero él dijo: pero yo tomo una decisión, yo escojo esto. Yo soy ese hombre que tiene esa autoridad en mi casa y yo decido servir al Señor. Y voy a trabajar con mi esposa. Y voy a trabajar con mis hijos y les voy a enseñar que ese Dios a quien yo le sirvo una vez me sacó de la vida que andaba. Que ese Dios es real. Porque mi hijo, mi hija me va a ver de rodillas ahí en mi casa, humillándome. Porque es la decisión que yo he tomado. Porque ya no voy a claudicar, aleluya. Porque el temor del Señor es mi fortaleza. Y es tiempo, hermano, que tomemos decisiones. Y lo entendió el siervo. Pero entonces el pueblo dijo: sí, amén. Así como en los tiempos de Elías, cuando vieron el fuego que cayó y dijeron: Jehová es Dios. ¿Quién lo dijo? Hombres y mujeres, que no era necesario que exponer si Dios es real o no es real. Eso es apostasía. Y entonces esos hombres que estaban ahí con Elías, ¿qué dijeron? Es Dios, es Dios. Pero ¿sabes qué, mi hermano? Aunque hayan dicho que era Dios, muchos no se volvieron a Él. Aunque hayan visto esa señal, aunque hayan visto eso, muchos siguieron abrazando ¿qué? Sus costumbres, esos dioses paganos, porque había una doble personalidad. Escucha lo que significa una doble personalidad: que puedes estar aquí con una apariencia de cordero y hablar como dragón. ¿Qué significa hablar como dragón? Llevar una vida contraria a tu fe. Que puedes tener la capacidad de hablar aquí adelante de santidad cuando tú estás viendo pornografía, cuando tú estás deseando a la mujer de tu prójimo. Y esa no es la voluntad de Dios. Eso no es buscar al Señor y servirle en verdad. Porque Él va a respaldar al hombre y a la mujer que
que se rinda a Él, que verdaderamente le sirva, le tema. Y muchos de nosotros, aun cuando servimos, lo hacemos como queremos, pensando que le servimos a una persona. ¿Y sabes qué? Ninguno de los que estamos aquí le sirve a ningún hombre. Le servimos al Dios vivo, al Dios que pone de testigo los cielos y la tierra, al Dios que siempre le ha hablado a su pueblo porque lo amó. Lo amó. Y ahora aquí Josué, está Josué, y muchos dijeron: sí, Señor, nosotros dejaremos de servir a esos dioses y serviremos al Señor. No nos acontezca esto. ¿Y sabes qué pasó? Que se levanta Josué. Verso 19. Puedes poner, hermano. 4:19. Ahí está. Y el pueblo subió del Jordán en el día, 24, bro. 19. Ahí donde estamos. Ahí está. Para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que teman a Jehová. ¿Qué? 24:19, mi hermano. 24:19. Es que es nueva la hermana. Entonces Josué dijo al pueblo, fíjense, el pueblo ya había dicho: no, nosotros no vamos a hacer eso, nosotros vamos a obedecer al Señor, le vamos a servir. Y Josué se levantó, un hombre maduro, un hombre que había crecido en su fe, dispuesto a entregar su propia vida. Y él veía lo que el pueblo no veía, y les dijo: a ver, espérenme tantito, vamos a meditar esto. Entonces Josué dijo al pueblo: no podrán servir a Jehová, porque Él es el Dios santo, y es que celoso, no sufrirá nuestras rebeliones y nuestros pecados. Entonces, ¿qué les dijo? Ustedes quieren servir, pero ¿saben qué? Dios es celoso, es santo. Y no se trata, por ejemplo, a veces hay necesidades, ¿no? Y de repente llegan familias, porque así llegué yo, así llegamos muchos de nosotros con necesidad, ¿verdad? Y a veces llegan familias, doy un ejemplo, y pues la familia nueva, la mujer no se ha casado con el hombre, ¿no? Entonces les ayudamos, ¿no? No los acusamos, les hacemos fuchi, al contrario, nosotros aquí estamos para ayudar a la familia. Este es un ministerio de restauración. Somos reparadores de portillos, y Dios va a usar este ministerio como lo ha hecho hoy, y más adelante va a usar tu vida para que seamos reparadores de portillos. Pero de repente vienen en esa necesidad, en esa condición, y pues se tienen que casar, ¿verdad? Porque si no están en fornicación, y los ayudamos con ternura, con la palabra, y entonces se casan. Pero antes de que se casen, primero llevan un proceso de entender su condición, porque tiene que ver con el corazón. La restauración de una familia tiene que ver con el corazón. Porque yo puedo firmar un papel y me caso, y ahora sí ya estoy bien delante de Dios, pero tu corazón, ¿qué? No va a poder honrar a Dios, porque no hubo un verdadero arrepentimiento, mi hermano. Un compungimiento de que lo que estabas comiendo, lo que estabas abrazando, es pecado. No sé si me entiendan. Y esa era la necesidad del pueblo. O sea, dijeron sí, amén, pero espérame, estás en pecado. Todavía te gusta esto, todavía te gusta aquello, todavía hay muchas cosas. Espérate.
Vamos a hacer algo. ¿Y qué le siguió diciendo? ¿Qué le siguió diciendo, hermano? Si dejas a Jehová y sirves a dioses ajenos, Él se volverá y la decisión que tú tomaste vendrá mal. ¿Y qué pasa muchas veces? Nos consumimos después de que Él nos ha hecho ¿qué? El bien. Entonces el pueblo dijo a Josué: no, sino que a Jehová serviremos. Y respondió Josué al pueblo: ustedes son testigos contra ustedes mismos de que han elegido a Jehová para servirles. Y ellos respondieron: testigos somos. Y entonces Josué le dijo: quiten pues ahora ¿qué? Que están entre ustedes, e inclinen su corazón a Jehová, el Dios de ¿qué? De Israel. Entonces, ¿qué debía hacer el pueblo? Quita. ¿Y qué significa esa palabrita quita? Hacer frutos de arrepentimiento. Hay que arreglar nuestras vidas, hermanas, hermanos. Hay que arreglar nuestras vidas. Hay áreas que no hemos ordenado delante de Dios. Hay que arreglarlas, porque si tú lo haces, Él te seguirá haciendo el bien, porque lo haces para Él. Y cuando lo haces para Él, Él cumple su palabra, cumple sus promesas. Hay que pedir perdón. Hay que reconocer que muchos de nosotros le hemos faltado al Señor. Le hemos faltado, hermano. Le hemos faltado hasta a nuestro hermano que está al lado. Y ya estando grandecitos, hemos sido tropiezo, porque no hemos entendido que la apostasía no tan solo tiene que ver con negar mi fe, con abrazar otros dioses. La apostasía también tiene que ver con negar lo que Dios me pide y me pide y me exige y me manda, porque no te lo mando yo. Cuando el Señor resucitó de los muertos, sus discípulos estaban ahí, trató con ellos, los restauró a Pedro, pero les dio un mandamiento y les dijo: toda potestad me es dada, ¿dónde? En los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, dice. Toda potestad tengo yo. Y dice: por lo tanto, si tú entiendes quién soy yo, ir y predicar este evangelio a todas las naciones. Y era un mandato, no era una comisión. ¿Para quién? Para esos discípulos, para ese pequeño grupo. Y llevar el mensaje de la cruz, porque el mensaje de la cruz es poder de Dios. Pero entonces ellos recibieron ese mandato, pero les dijo el Señor: yo voy al Padre, yo regreso de donde vine, al cielo. Voy a hacer mi labor como sumo sacerdote, pero voy a enviar mi Espíritu, el Consolador, que los va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Vayan a Jerusalén, dice, allí esperen el derramamiento del Espíritu Santo. Ahí recibirás poder para ser testigo, para dar tu propia vida por causa del Señor. Recibir poder es, ¿qué significa? Que lo divino se une a lo natural que somos nosotros y le da testimonio a nuestro espíritu de las cosas de Dios. Y es cuando el hombre cambia, es cuando de repente el Señor sella su palabra, es cuando el Señor a través de su espíritu convence. Y yo espero hoy, esta tarde, que muchos de nosotros tomemos una buena decisión. Termino con esto. El Señor Jesús confrontó a sus discípulos. Escucha, confrontó a sus discípulos
confrontó a todas las multitudes que le seguían. Y él se levantó y les dijo: ¿sabes por qué estás conmigo? Porque te he dado de comer. Porque lo que tú me has pedido, te lo he dado. Pero ¿sabes qué? No se trata de eso. Se trata de la vida eterna. Se trata de mis padecimientos, de mi sacrificio, de lo que yo en la cruz voy a hacer por ti. Me voy a poner en tu lugar. Voy a derramar mi sangre para el perdón de tus pecados. Porque en mí, a través de la fe, hay vida eterna. Y entonces cuando el Señor habló eso, dice: ustedes me siguen por el pan. Aunque han visto señales, ustedes solo me siguen por el pan. ¿Por qué estás aquí, mi hermano? Y entonces muchos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la creerá? Y el Señor Jesús dijo así: yo conozco quiénes son los que creen en mí. Yo sé quiénes no creen en mí. ¿Y sabes qué pasó? Muchos tomaron una decisión y volvieron atrás, volvieron a sus costumbres, volvieron a sus dioses. Y de repente Pedro confrontado, los demás discípulos ahí confrontados, así como tú, hermana, porque esta palabra es para ti, para mí. Quien quiera que seas, los años que lleves en Cristo, lo que estés haciendo, lo que esté pasando en tu vida, así habla el Señor. Y entonces, ¿qué haremos? ¿Qué decisión voy a tomar? ¿Voy a seguir llevando mi vida de doble ánimo, siendo inconstante, siendo religioso, sin una plenitud, sin una llenura del Espíritu Santo? Y entonces Pedro dijo: Señor, no tengo a dónde ir. Porque Pedro reflexionó y dijo: ¿qué hago? ¿Qué decisión tomo? Si regreso a pescar, estando ahí con mi familia, ahí en mi trabajo, con mis amigos que conocí, mi vida ya no va a poder ser la misma. Porque mis ojos vieron a la imagen del Dios invisible, al primogénito de toda creación, al primero que se levantó de los muertos. Y ya no voy a poder llevar mi vida como la he llevado. Y agarró y le dijo: Señor, yo tomo una decisión, así como lo hizo Josué. Yo voy a servirte, Señor. Yo voy a pagar el precio, Señor. Yo voy a amarte, Señor. Yo voy a seguirte a donde tú estés, Señor, a donde tú me envíes. Yo en mi casa te voy a servir, Señor. Lo vamos a hacer con temor. Y así Pedro dijo: Señor, ya no puedo. Solo tú tienes palabras de vida. Lo que tú me ofreces no se compara con lo que me ofrecen otros dioses. Lo que me ofrece este mundo. Quieres servir al Señor, porque nadie puede servir a dos señores. Porque vas a amar a uno, pero vas a aborrecer a otro. Vas a estimar a uno, pero al otro lo vas a menospreciar. Y esta palabra duele porque hemos menospreciado a Jesús, cuando Él es la roca de nuestra salvación, el fundamento de nuestra fe. ¿Qué vamos a hacer?